Bienvenidos al presente video de introducción a la investigación de las ciencias sociales de la unidad El conocimiento científico, en donde abordaremos el método científico y daremos una explicación de las características de este, sus pasos y también citaremos un ejemplo histórico de dicho uso de este método. Bienvenidos. El método científico. Este método es utilizado por los científicos para comprender e investigar los fenómenos sociales y naturales. Además, este método consiste en ensayar las posibles soluciones que la propia ciencia se plantea, derivada de los fenómenos citados anteriormente. Este método es utilizado por los científicos. Características del método científico. Como características, encontramos que en el método científico tenemos la detección del problema en la investigación. Hallamos también la formulación de las preguntas específicas con las cuales vamos a partir de la investigación. Posteriormente, vamos hallando las afirmaciones que vienen siendo con un grado de tentativa a generar la respuesta a la pregunta anteriormente planteada. Como característica también del propio método, existe el diseño de experimentos, además de que durante esta fase de experimentación, otra característica del método científico es el arrojo de los datos que se llegan a encontrar mediante la fase del análisis. Posteriormente, otra característica que nosotros hallamos en el método científico es el resultado de dicho análisis que nos ayuda a determinar e interpretar qué es lo que se va a realizar objetivamente para finalmente interpretar este resultado, lo que nos llevará a que la investigación del método científico con estas características se pueda comunicar hacia la comunidad científica por medio de la publicación y la divulgación científica de los resultados obtenidos en base a la investigación y a la comprensión del fenómeno social o natural mediante el método científico con el cual se logró dar la solución al problema planteado. Pasos del método científico. Este método contiene una serie de pasos en el proceso para hallar las posibles soluciones, en la cual las características principales inician con la detección del problema y que posteriormente van encontrándose los pasos subsecuentes para hallar la posible solución. En cuanto a los pasos del método científico, vamos a revisar los siguientes. Con base a Mario Bunge tenemos que los pasos del método científico, primero vamos a plantear el problema como primer paso. En el segundo paso tenemos la observación de dicho problema. En el tercer paso hallamos la hipótesis.
para que posteriormente lleguemos al cuarto paso, a la fase de experimentación, en donde después de este cuarto paso vamos a llegar al quinto paso, que es la comprobación. El sexto paso ya vendría siendo la formulación de leyes para finalmente llegar al séptimo paso, que son las teorías científicas. Ejemplo histórico del método científico. Un ejemplo histórico de la implementación de dicho método científico en nuestra época contemporánea es el caso de la vacuna Pfizer-BioNTech de la COVID-19. Recordaremos que esta vacuna no existía cuando se declaró pandemia en el 2019. El método científico aplicó en todo el proceso, que fue antes, durante y después, para poder obtener la vacuna Pfizer-BioNTech de la COVID-19, y todos estos pasos son los que se pueden hallar desde que inició la pandemia, que no existía una vacuna o no había vacuna contra el SARS-CoV-2, y esto proporcionó que el método científico una vez más fuera aplicado a un fenómeno social, a un fenómeno que la humanidad estaba transitando en ese periodo. Actualmente ya contamos con infinidad de vacunas, pero todas estas vacunas, especialmente la Pfizer-BioNTech, fue la que atravesó por el método científico. Este es un claro ejemplo histórico de la aplicación de las características del propio método científico, así como de los pasos, desde que se detectó el problema, desde que se observó, desde que entró a la fase de la experimentación, desde el análisis, desde los datos, el ensayo, prueba, error, el mejoramiento, el conocimiento científico que dejó también la propia pandemia a nivel global, y desde luego desde que la propia vacuna pues ya pudo ser aplicada en todo el orbe para beneficio de la humanidad. Así es como el método científico es aplicado como un ejemplo histórico, y pues recordemos que no es tan ajeno y que todavía la COVID o el COVID sigue existiendo. Ya no estamos en pandemia, pero los casos de riesgo de contagio aún existen, y qué bueno que gracias al método científico ya tenemos las vacunas para la COVID-19. Es así como hemos llegado al final de este video, El método científico. Por su atención, muchas gracias.